¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara. El quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pasaron 12 minutos de las 7 de la tarde. Estamos en una nueva edición de La Conversación. Muy contentos porque hoy está con nosotros Pedro Villa, quien es profesor de historia, un hombre nacido y criado acá en la ciudad. No sé, después vamos a hablar. Bueno, por eso. Después vamos a corroborar el dato, pero bueno, de la infancia seguramente es así. De toda la infancia nació en otro lugar. Exacto. ¿Dónde nació Pedro? En Río Gallegos. Ah, en Río Gallegos. Sí, y vino chiquitito. En realidad yo estuve hasta los 4 años, mi familia era de allá. Sí. Después fuimos 4 años más, 4 o 5 a Comodoro y después a los 8 años por acá. 8 o 9 años, sí. Vino por acá. Nos radicamos. Bueno, sigo en la presentación, estamos con Pedro Villa, que nació en Río Gallegos, después fue a Comodoro con la familia y después a los 8 años se vino para acá, para la ciudad de Trelew. Lo digo Pedro Villa porque hay mucha gente que ya va a empezar a charlar y a conversar y mandar sus mensajes al 154378696 o al 4424476, donde pueden dejar allí el mensaje de voz grabado. Y está Víctor Barría también en la puesta en el aire, operación técnica de la música, está María de los Ángeles Gómez con nosotros aquí también en las redes, los compañeros de trabajo, bueno, como todos los días, gracias a los auspiciantes, un abrazo muy grande a toda la gente que escucha todos los días el programa y después lo puede hacer en YouTube también, porque hay cada una de las reiteraciones. Estamos teniendo un año, la verdad que muy contentos de haber transitado este año 2024 con todos los días de lunes a viernes estas notas, lo cual me pone muy contento porque todos los invitados siempre se prestan para compartir sus vivencias, sus historias, lo cual agradezco y mucho. Linda historia. Bueno, ¿cómo andamos, Pedro? ¿Cómo le va? Bien, muy contento. Te puedo tutear, ¿no? Sí, bueno, pero por favor. Porque eso afloja un poco, ¿no? sí, tranquilamente. Así que naciste en Río Gallegos. En Río Gallegos, sí, es cierto. Mi familia materna, de parte de mi madre, ella era hija de inmigrantes españoles, andaluces, que se vinieron y se radicaron en el sur. Y mi viejo era un cordobés de Río Cuarto, que cuando le tocó la colimba buscaban voluntarios para inaugurar el regimiento 14 de Río Gallegos. Y mi viejo se enganchó y se fue al sur. Uh-huh. Y en el regimiento se encontró con uno de los hermanos de mi mamá. Uh-huh. Y se hicieron amigos y conocieron la familia y conoció a mi mamá. Claro. Se casaron y ahí nació mi hermana primero. Después llegué yo y después ya nos vinimos para Comodoro, como te decía antes, y para Trelew. Y en Trelew nació el más chico de los 3. Claro, en Comodoro. En Comodoro nació el más chico de los 3. Claro, eligieron venir a vivir a Trelew tus papás. Sí, mi viejo estuvo después en el ejército, se quedó después del servicio, hacía de peluquero. Después dejó eso, se vino a Comodoro a trabajar buscando trabajo, ¿viste? En una empresa que instalaba, creo que, líneas eléctricas. Uh-huh. Estuvo también en la Secretaría de Trabajo y Previsión, era del Partido Justicialista, ¿verdad? Hasta que, con bajaron a Perón en el 55, se quedó sin trabajo. Y ahí se quedó unos días, un tiempito, aprendió de vidriero. Y mira. Como acá ya estaba el resto de la familia de mi mamá, se habían venido para esta zona. ¿Qué apellido tu mamá? Lara, sí. Nos vinimos aquí a Trelew, ya le había comenzado a hacer una casa, así que vino y puso la vidriería. Claro. Es una de las más antiguas, si no la primera, muy antigua, sí. Claro, Pedro, y vos estuviste trabajando inclusive, ¿no? En la vidriería, sí, después que dejé la congregación salesiana, ya estuve 10 años en el seminario salesiano.
y 2 años antes de ordenarme de sacerdote me retiré. Y estuve 5 años laburando con mi viejo de vidriero, así que me hice cargo de la vidriería. Mirá. Yo salía a colocar vidrio, hacía cuadros. Mirá. Bueno, sí, Y realmente... una época de Trelew de mucho trabajo, convengamos. Tremendo. Convengamos una época económica de Trelew, la mejor época, digamos, ¿no? Y nació el parque industrial. Claro. Vos te imaginas, la de fábrica que fuimos a colocarle vidrios, tremendo, ¿no? Y estuve 5 años, pero a mí eso no me gustaba, ¿viste? Yo me gustaba el estudio. ¿Por qué elegiste ser sacerdote en su momento? Porque me educaron los salesianos, ¿viste? En Comodoro yo hice los 2 primeros grados de la primaria con los salesianos, vine acá a Trelew y seguí en el colegio Santo Domingo. El Santo Domingo de Guzmán, que está en el centro, y después empezamos el secundario mismo también. El curso mío, de hecho, inauguró el Te secundario. hago un punto ahí. Sí. Lo conociste al padre Juan, obviamente. Sí, Juan Mucio, ¿no? pobre, sí. ¿Sabes cuando jugamos al fútbol en el patio a la tarde, los pelotazos que se libró el pobre cura? Sí. Incluso cuando falleció, yo estaba en Viedma estudiando con otro muchacho acá de Trelew y lo acompañamos, vinimos acompañando el féretro. ¿En qué camioneta. circunstancias? A ver, él falleció en Bahía Blanca y lo traían acá a sepultar en Trelew. Sí, en una camioneta. En una camioneta con camino de tierra, ¿sabes? Sí. Y nosotros con la sotana negra. No, bueno, pero ustedes, digamos, es una escena bastante de película, ¿no? Que uno lo ve en una película y dice, no puede creer esto, porque ustedes venían, en según la caja, tengo entendido, atrás en la caja. En la caja, el cajón en el medio y ese otro muchacho, mi compañero. Cuando decimos a ustedes, ¿por qué ustedes? ¿Cuántos eran que venían ahí? Dos. Otro muchacho de Trelew, que lo conocen todos, es Carlos Castro, ¿verdad? Castro Blanco, claro, Carlos. Éramos compañeros en el seminario. Sí. Así que los dos con la sotana negra nos vinimos ahí atrás. Y camino de tierra. Cuando nos bajamos en la camioneta parecíamos fantasmas, ¿te imaginas? Blanco. Y bárbaro esto de ir con el féretro ahí, ¿no? Sí, bueno. Una historia, historia de vida, está bien. Sí. Era el lugar que había, aparte. Sí, tal cual. Y ustedes el deseo también de llegar a Trelew y poder despedir los restos, ¿no? Sí, de este hombre que lo conociste, me decís. Sí, al padre Juan sí, en sus 90 y pico de años, sí. Nosotros jugábamos al fútbol ahí en el patio y el padrecito pasaba desde su piecita que estaba cerca de la iglesia, pasaba hacia el comedor, con los pelotazos que se ligó, pobre cura, ¿no? Claro. Pero bueno, el otro día hablando con un amigo acá de la ciudad de Trelew, que también estuvo bastante tiempo allí estudiando en el Colegio Santo Domingo, le dice, tendría que ser más recordado el padre Juan Mucio. Me decía, o sea, dice, por toda la labor que hizo, la gente lo tiene que conocer más. Me contaba, ¿no? Pero bueno, tiene un colegio que lleva su nombre. Claro, el padre Román Dunroff le hizo como homenaje el colegio que lleva su nombre. Y después otro Dunroff, que también fue salesiano en su época, escribió la biografía, una biografía sencilla, pero hay una biografía del padre ¿Era Juan. quién? ¿Que Clemente? Clemente, que ya falleció hace unos años. Clemente estaba con nosotros en la radio algunas veces. ¿Sí? Venía a ayudarme, siempre me ayudó con la historia de San Martín, me acuerdo, un hombre, un historiador, la historia también de la historia regional, me ayudaba en algunos programas, era muy amable siempre, y sabía mucho, ¿no? Así que bueno, y padre Juan, ¿qué podemos hablar del padre Juan Mucio entonces? También me contaban en algún momento que elegían algunos la confesión con el padre Juan porque era todo un tema, ¿no? Y sí, era un tema, porque mira, la costumbre era, por lo menos una vez al mes, llevar a todos los cursos, primario, en esa época era solo primario, ¿no? Y que pasaran una vez por mes para la confesión semanal y la confesión mensual y verdad, y después una misa especial que había. Y vos te imaginás aquí con el padre, confesarse con el padre Juan, que estaba bastante sordo. Ya entrado en años. Sí, más de 90 años. Por un lado era una ventaja porque no te escucha nada, vos le puedes decir lo que sea. Pero por otro lado por ahí te preguntaba ¿qué? Y tenías que decir fuerte, ¿viste? Para que se entere todo lo demás. Se enteraba todo lo que estaba alrededor. Así que tenía sus ventajas y sus desventajas. Sí, yo me acuerdo haberme confesado alguna que otra vez con él, sí. Claro, qué bárbaro. Bueno, estamos con Pedro Villa, 154378696, aquellos que quieran comunicarse con la emisora. Encantador nota hoy con Pedro Villa, quien está contando después de más de 30 años trabajando allí en el Colegio Padre Juan. Estamos hablando, me quedó pendiente el por qué la elección, ¿no? Porque venís de colegios, Santo Domingo, pero mucha gente ha ido a los colegios de curas o salesianos o de otra cosa, pero no eligieron después, ¿no? Claro, sí, yo creo que la formación que yo recibí
en esa época, una formación muy estricta, Mirá. muy estricta, donde te hacían notar, porque era la mentalidad de la época, yo no los culpo, ¿verdad? Pero te hacían notar que el mundo realmente era muy peligroso y vivir en el mundo significaba correr el riesgo de después de la muerte irse al infierno. Fíjate los conceptos que te... Los pecados te llevaban al infierno, y por eso venía la confesión, ¿no? Claro. Y el purgatorio, bueno, lo que fue. Claro, entonces ¿cuál era la mejor salida? Y si vos te haces cura, seguro que te salvás, ¿viste? Entonces un poco, sí, tremendo, un poco una visión errada, visión errada de lo que era una vocación al sacerdocio. Eso me pasó a mí, y bueno, me fui al seminario, me costó al principio, yo me ¿A quería qué edad volver. te vas al seminario, A los Pedro? 16 años. Claro. Estaba haciendo tercer año del secundario. Acá ya en el colegio siempre... Claro, en el Santo Domingo, porque el curso mío en el 60, 1960, inauguró el secundario. Mirá. Y yo en el 62 me fui a Fortín Mercedes. Estamos hablando de un colegio donde estaban únicamente hombres. Sí, claro, el colegio salesiano para ser mixto. Lo hicimos mixto cuando yo estuve... Te lo traigo adrede esto porque sé que después fuimos todos, bueno... testigos, ¿no? De esta apertura que significó también un avance importante. Muy poca gente se acuerda por allí de comentar lo que fue esto, ¿no? De hacerlo mixto a estos colegios. Fue una lucha bastante difícil. A mí me costó varios disgustos, porque yo fui un poco el promotor de esa idea, junto con una hermana que había acá en el colegio María Auxiliadora, la hermana Berta, y me costó un buen tirón de orejas por parte de la institución. Bueno, María Auxiliadora después podrían ir los hombres también. Claro, ¿no? eso fue después, alrededor, yo creo que fue en el 93 que empezamos con el mixto, pero gradualmente, es decir, desde el preescolar y el primer año el secundario. Mirá. Estaba en ese momento, digamos, el director de la obra, el padre Lorenzo García, también falleció hace poco en Bahía Blanca. Pero bueno, ahí logramos una apertura, por favor, finalmente, para que se hiciese mixto, y bueno, claro. Ya está. Pedro, y en esa época de la primaria, del colegio Santo Domingo, bien digo, ¿qué recuerdos tenés de quiénes eran los profesores? Mirá, yo tuve al padre Mario Maina, que también es muy recordado, pero un cura bueno, realmente un tipo bueno. Lo tuve en ¿Esa era la orquesta del padre Maina, la banda del padre Maina? Claro, él tenía la banda del batallón de exploradores. Claro. Después en tercer grado, a un cura Santiago Fornaro, que en esa época él era el capellán de los exploradores. Después lo trasladaron y se quedó Maina. Después en cuarto grado también un salesiano, Leandro Gonzalo, un gallego espectacular, me exigió, me acuerdo siempre, pero qué bien que nos enseñó. Y después, en quinto otra vez Maina, y en sexto el famoso maestro Doroteo Sánchez Lago, un laico, que espectacular, un español enseñando. Yo realmente agradecido a la formación que recibí ahí en la primaria y en la secundaria mientras estuve acá en Trelew. Y bueno, y después la formación ya dentro del seminario. Bueno, esta formación decidís en algún momento, allá por los años, me dijiste... sí, en el 62 me fui al... En 1962 elegís ir al seminario. Al seminario, claro. Decir, pero en la familia, ¿y en la familia qué decían? Porque viste, como también ahí hay que estar de acuerdo un poco en esa época, también estaba la bendición del padre o de las madres. No, mi viejo lo primero que hizo fue lo quería ir a matar a Román Dunlop. ¿Viste? Claro. Sí, pero no sé qué pasó porque estuvieron charlando. Lo convenció, capaz. Claro, y mi viejo volvió a casa mansito y él iba a la iglesia después. No, pero él mismo agarró la camioneta y a los pocos días me llevó él a Fortín Mercedes. Sí. Así que estuve... Pero había un poco de resistencia primero. Sí, al principio sí. Pero mi vieja estaba de acuerdo, ¿viste? Claro. Bueno, una lección dentro de todo. Sí, la verdad que fueron 10 años que yo agradezco porque aprendí tanto. 10 años estuviste. 10 años estuve, sí. Cuando afrontaba ya los últimos estudios, los últimos 4 años que eran de teología, ahí ya me replanteé un poco la motivación. Claro. La motivación que yo había usado, ¿verdad? No era la correcta, no era la adecuada. Uno no puede escaparse del mundo, sino ¿quién se va a salvar? Claro. Entonces ya con la conciencia de que eso fue una idea equivocada, me volví muy joven, ahí te agarraste la vidriería de vuelta ahí. Claro, ahí volví medio perdido. Un impas. Claro, fue un impas, exactamente porque tomé la vidriería y después de 4 o 5 años, porque yo no quería ser vidriero, ¿verdad? Pero mi viejo se decidió a venderla y los salesianos a mí me llamaron para trabajar en el colegio, acá en el Padre Juan. Así que yo empecé a estudiar historia en la universidad local y al mismo tiempo empecé a trabajar en el colegio. Empezaste a estudiar historia en el IUT.
¿Youth? No, ¿O era dependía de Bahía Blanca. Claro. Ya no era más el Youth, era universidad, pero dependía de Bahía Blanca. Y a mitad de la carrera, o casi sobre el final, digamos que pasó a ser la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Había dejado de ser Youth allí frente al distrito militar. Claro. Sí. No, yo no alcancé a estudiar en el Youth. Ahí estudió Clemente Durros, o Astuti, Alberto, estudiaron ahí. Sí. Alberto, personaje también queridísimo, ¿no? Compañero de la vida tuyo también. Sí, totalmente. Fuimos colegas tantos años acá en el Colegio Pedro. Y al final las vueltas de la vida... Sí, colegas de profesor de historia y profesor de geografía de Alberto Astuti y de Padre Juan, bueno, entre otras cosas que me vas a contar ahora. Sí. Las vueltas de la vida son colegas en la radio también, porque vos estás, ¿viste? Haciendo un programa aquí en la radio. Y Alberto, bueno, fue también un norte para nosotros tantos años, ¿no? Hicieron grande al deporte, te imaginas. Tuve el honor de trabajar con él y conversar bastante. Los chicos, a toda la familia le mandamos un gran saludo. Los alumnos del colegio, yo creo que de mi época me acuerdo el profesor que más apreciaban por cómo aprendían con él, cómo lo apreciaban como persona y como docente. Apasionado. Sí, apasionado. Totalmente, un apasionado de lo suyo. Sí, cuando iba a caminar era apasionado, no sé si hasta Esquel fue. Se fue caminando hasta Esquel, sí, ya grande, ya de edad, se fue Esquel. Cada cosa. Personaje, Recuerdo, hablé bastante con uno de los nietos, ¿no? Que tiene tantos también nietos y qué sé yo, bueno, le mandamos un gran saludo a toda la familia Astuti. En el marco también, Pedro, de esto, ¿no? De que estamos en un aniversario ayer de la radio y te encuentra hace un tiempo también haciendo programas de radio, algo que no sé si estaba en tus planes o no. A mí siempre me gustó, de hecho, yo tengo un antecedente acá en el U20, cuando me recibí de profesor y trabajaba... ¿En el año qué año te recibiste de profesor? En el 81. Creo que fue en el 81. Tenía un solo trabajo a la mañana, entonces me busqué otro trabajo quería hacer otras cosas. Vine aquí a la radio en el 82. Año de Malvinas. Para tener sí, me acuerdo que no podíamos identificar la radio. Claro. Pero estuve poco tiempo. ¿Y cómo fue esa? Contame, porque es interesante. Y teníamos un programa, era la tarde, se llamaba La Tarde con Todos, y los colegas eran Leonardo Toranzo, el hijo, que fue locutor muchos años acá. Y después había una locutora, Alba Sancio, ¿no? Sí, Alba Sancio, que trabajaba con nosotros. Bueno. Años estuvo haciendo El Mensajero, Albita, Exacto. Sí. Bueno, entre los tres hacíamos A la Tarde con Todos. Mirá. Pero en cierto momento a mí no me gustó, me pareció que no era lo que yo tenía que ir por otro lado. Así que me dediqué en forma... O sea, había una inquietud de la radio, indudablemente, ¿no? Sí, los medios me gustaron siempre. Claro, estoy haciendo una línea de tiempo, ¿no? Se llama así. Sí. En el año 63 fue la radio inaugurada, la importancia del U20 para toda la comunidad, ¿no? Sí, pasa que cuando yo vine en unas vacaciones del seminario, Astuti me trajo a conocerla. ¿Viste? Vino acá y me trajo, mirá la radio. No. Siempre me gustaron los medios. En el colegio lo hacía, ¿viste? En el seminario hacíamos programas de radio. ¿Cómo hacían en un seminario? ¿Cómo es la vida en un seminario? Contame, a vos, en esa época, y debe ser lo mismo. O sea, porque No, ¿Cambió? Es totalmente distinto. Sí, por lo pronto están los en un claustro ahí, están todo el día, no salen del lugar. Claro. Uno tiene por lo menos eso. Pero claro, esa era la idea hasta la época del Concilio Vaticano II, ¿verdad? O sea, todos aislados de la familia, encerrados ahí durante todo un año. Ir de vacaciones a la casa muy poco, ¿verdad? Pero eso con el tiempo se fue aflojando. Y sí, se cerraron. O sea, yo me acuerdo que había alumnos de quinto, de cuarto grado, chiquititos, que estaban todo el año lejos de su familia, y con una vocación que no tenían ni idea. Inhumano. ¿Quién va a decidir su vocación a los 10 años? Claro. Así que gracias a Dios la iglesia entendió eso y lo cerró, ¿verdad? Ahora van gente grande, ya, o sea, el que quiere ser cura tiene que ser un que cada vez hay menos gente que quiere ser cura, según tengo entendido por los curas que uno habla por allí por acá, porque dice, vino un cura de Colombia. Yo te hablo desde el punto de vista periodístico, de radial, porque voy a hacerle notas, y tengo una relación con ellos así por allí, de difundir las actividades, lo que ocurre, ¿no? Bueno, con las nuevas
instalaciones aquí de la catedral en la ciudad de Trelew, bueno, todo lo que sabemos, pero uno habla y digo, ¿qué pasa? Y hay poca gente por allí que, no sé si esto es así o no, pero bueno. Sí, indudablemente las religiones, Cambió. todas en general, Sí. Yo es lo que he comentado en el programa de radio que tengo, ¿verdad? Las religiones institucionales en general están en crisis y el cristianismo no se escapa de eso, ¿verdad? Claro. De hecho, muy poca gente, vos comparas con años atrás, muy poca gente va hoy a las iglesias. Lo que pasa es que los conceptos que se siguen sosteniendo, los conceptos, las creencias religiosas, las creencias o las expresiones de la Biblia, hoy con los avances de la ciencia no tienen más sustento. Entonces vos no podés seguir hablando de Adán y Eva como la primera pareja humana y de que hubo un pecado original, porque eso ya no lo cree nadie. Para eso está la ciencia y la evolución de Darwin y del resto, ¿verdad? Que muestran que el ser humano evolucionó de especies inferiores. Entonces nunca hubo una primera pareja humana que racionalmente cometió un pecado. Y con esa creencia se caen todas otras, ¿verdad? El bautismo, ¿para qué existe el bautismo? Para borrarte la culpa original. Si no existe, ¿te das cuenta? Y así un montón de creencias que yo... Que es un poco lo que haces en el programa de radio, ¿no? Claro, sí. Yo analicé, antes del ciclo de este año, tuve otros 4 ciclos Sí, perfectamente, claro. sobre la Biblia, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que el enfoque de este año ya fue distinto, porque el enfoque de ahora es el análisis de la Biblia, pero en un contexto posteísta. Estamos en una época religiosa, de la religión, que se llama del posteísmo. Es muy poco conocido, está muy poco difundido, pero tiene mucho asidero en la realidad, con los pies en la tierra, ¿verdad? O sea, la imagen que nosotros teníamos de Dios allá arriba, porque viste que cuando uno reza, mira hacia arriba, como si Dios estuviese hacia arriba, en el segundo piso, vigilándote, controlándote para ver cómo te comportas y al final de la vida te premia con el paraíso o te castiga mandándote al infierno. Sí. Terrible. Claro. Conceptos terribles. Y está cambiando. Pero totalmente. Por lo pronto no podemos seguir pensando que Dios es un Señor que está ahí arriba. Nosotros lo hicimos persona a Dios, lo creamos nosotros a ese Dios. Hay una frase por ahí de un obispo y de un filósofo griego también que dice, a ver, si los caballos tuviesen dioses, ¿qué forma tendrían estos dioses? Y serían caballos. Y nosotros los humanos hemos hecho lo mismo. Hemos hecho persona a Dios y lo pusimos ahí arriba para que nos vigile. No tiene sentido eso. Claro. Y está mirando todo y sabe todo. Y Claro. ¿no? Eso hoy en día es muy difícil de seguir aceptándolo. Por más que lo que yo estoy diciendo ahora me van a querer matar algunos. Bueno, pero está bien, bueno. Pero yo de eso se trata también un poco, ¿no, Pedro? Lo que estás haciendo en la radio. Yo escucho gente que te sigue cada uno de los programas y está muy feliz porque se ve otros conceptos, otros criterios. Bueno, totalmente. Y esto te lleva, por supuesto, a tomar la Biblia, no ya como la palabra de Dios, porque la Biblia, si vos agarrás el Antiguo Testamento, es una barbaridad lo que está escrito ahí adentro. Las matanzas, la inmoralidad de las cosas que hay ahí adentro, y si eso es la palabra de Dios, eso es imposible, no puede ser. Claro, la Biblia es el reflejo, el Antiguo Testamento, de una cultura judía, cultura hebrea antigua, y el Nuevo Testamento es una cultura cristiana, pero de 2000 años atrás, de la época de Jesús. Entonces todo eso hay que ponerlo en un contexto actual. Y la importancia también, Pedro Villa, está con nosotros Pedro Villa, profesor de historia, que después nos contaste, esta elección de estudiar historia, que era un poco más allá del cura, del vidriero y de un poco más acercándose a la vocación. Viste que uno por ahí dicen que nace cuando descubre las vocaciones, nace cuando nace de la mamá y después cuando descubre alguna vocación es otra manera de nacer. Claro, porque a mí ¿no? siempre me gustó darme razón de las cosas en las que creía o que conocía, entonces iba a escarbar. Entonces el profesorado de historia me servía para la docencia y para interpretar. Para trabajar en los colegios, porque es otro tema, el tema pedagógico no es un tema menor, Pedro, también. No, porque uno puede saber mucho, puede hacer muchas cosas, puede jugar muy bien al fútbol, pero resulta que no puede ser un buen técnico, pero me imagino también hay gente muy capacitada en lo suyo, pero después dar clases ante una... A mí me encanta la docencia, siempre me siento docente, de hecho el programa es docencia, yo pasé los años más felices de mi vida, digamos, ahí en el Colegio Padre Juan, porque fue el núcleo central de mi vida en la docencia y el contacto con los chicos. Bueno, ¿pusiste los vidrios en el Padre Juan? También. Vos sabés que cuando yo me acuerdo, en la época que el cura que estaba acá era
ya fallecido, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo el nombre de él, y me venía, cuando yo estaba en la librería, venía y me decía, che, necesito unos vidrios. Entonces, el cura siempre manga, ¿no? Sí, porque el cura no tiene nada. No te daba un mango ni loco. Así que hay muchos de los vidrios que están en el Colegio Padre Juan, los coloqué, o personalmente yo, los empleados que teníamos, claro, y no los cobramos nunca. Claro, no, el cura viene, mangazo total, sí, claro. Sí. Es la manera. Sandrone, el padre es Sandrone, un cura salesiano. Gran cura también, Sabatti, ¿no? Lucio, un espectáculo. A mí personalmente me ayudó muchísimo, yo lo aprecié muchísimo, Lucio Sabatti. Porque esto situame un poco, vamos a aprender ya que nos están enseñando. Sí. Están los salesianos, que es justamente el padre Juan Mucio, arriba también Nuestra Señora de la Paz. De la Paz son los salesianos. Bueno, y Rawson, no tenemos que olvidarnos. El Colegio Don Bosco. El Colegio Don Bosco, Rawson y lo que era Santo Domingo. Claro. Después está la otra ala de la iglesia, que sería la, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, es digamos, hay como dos clases de clero, El clero que se llama regular, que son de las congregaciones religiosas que siguen una regla, por eso clero regular. Y el clero secular es el que está más metido en el mundo, digamos, el que depende de los obispos, y que es el que ahora está a cargo de la parroquia acá de San Pedro y San Pablo, la catedral. La catedral. Claro. Ese es el clero que depende, los curas dependen del obispo. Claro. En cambio, los otros, los salesianos y de cualquier dependen de una autoridad de la congregación. Acá tienen el padre, los salesianos tienen el padre inspector, es como el inspector provincial, que es la autoridad, ¿no? Anoté una palabra que me olvido, después me vino ahora y lo tengo que anotar. Carisma. Sí. Carisma es la vocación, la inclinación. Que tiene cada uno de los curas. Sí, o la congregación. O la congregación. Claro. Por ejemplo, la congregación salesiana tiene el carisma de Don Bosco. O sea, la vocación, la inclinación de Don Bosco, que fue la educación de los chicos más pobres, los más abandonados, los que Don Bosco, allá en la Italia del siglo XIX, quiso rescatar de la pobreza, ¿verdad? Darle una formación. De hecho, las primeras escuelas de Don Bosco eran escuelas técnicas, profesionales, enseñaba oficios, para que los chicos, los tanitos, salieran a la calle sabiendo hacer algo, ¿no? Porque si no, eran ladrones, de la delincuencia, todo eso. Y lo hacen, de hecho, ahora en los talleres allí en la escuela que tienen de oficios, de artes y oficios, ¿no? Claro. Sí. Por eso un poco dejaron los colegios comunes como el Padre Juan y otros colegios así, porque un poco esos colegios no reflejan tanto el carisma de Don Bosco. Bueno. Porque no son, digamos, ahora para los chicos más pobres y abandonados, sino para una clase que pueda afrontar el costo de pagarlo. Y de pagarlo, claro. Cambia allá arriba, no. Claro. Entonces, ese es un problema muy complicado, una discusión muy seria. ¿Por qué, Pedro? Porque dentro de la misma congregación se daba la discusión de decir, a ver, ¿a qué nos dedicamos? ¿Seguimos con los colegios para gente acomodada o seguimos el carisma de Don Bosco y nos vamos a la periferia y trabajamos con los pobres? Hola, Fernando, dice saludos para Pedro, qué bueno escucharlo, soy Juan Koisenherder. Königsder. ¿Cómo se pronuncia? Sí. Juan Luis, un abrazo. Primera promoción mixta del padre Juan. Sí, un tipazo. Y el que le hace la pintura, dice. Sí, me vende la pintura, sí, me cobra cualquier cosa. Sí. Pedro, la decisión de entrar al colegio Padre Juan, ¿cómo fue? ¿O te llamaron o concursaste? Sí, o no, me llamaron los salesianos cuando vieron que yo estaba trabajando en la vidrería y estaban, al reducirse la cantidad de salesianos, empezaron a llamar a los laicos y sobre todo los laicos que tenían conocimiento. Y como yo conocía el ámbito... Bueno, decime esto, por favor, y capaz que sea muy burdo, pero me lo tenés que decir. ¿Qué diferencia es el laico? ¿Qué es el laico? El laico somos nosotros, la gente común, digamos, el que vive en el mundo común. El otro es el religioso, el consagrado, el sacerdote. Laico es el que va a cooperar permanentemente a la iglesia. Sí, o cooperar el que vive en el mundo. El laico... El que practica la fe, la religión, pero no es cura, no es religioso. Claro. Pero está ligado, en este caso, la Iglesia Católica. Exactamente, claro, sí, así es, tal cual. Bueno, y te llaman como laico. Claro, me llaman 10 años en la escuela. Claro, me llamaron, yo empecé un poco como preceptor, profesor de historia, de educación. ¿Ya te habías recibido? No, estudiaba y trabajaba. Hice de preceptor, daba clases de historia y de cívica ya, y al mismo tiempo por la tarde iba a la universidad. Claro. Y así en 5 años... No hablamos nada de la universidad, que la importancia, ¿no?, de tener la posibilidad de estudiar en estas ciudades, ¿no?, como en tantos lugares, y de esa época. Después me vas a contar, tenemos que ir a una pausa, pero está bueno recordar también los profesores o cómo trabajaban, si venían viajeros, si eran profesores de acá, de la zona, bueno...
todo un esfuerzo que se ha hecho con la universidad pública, Sí, esto hay que tal decirlo cual. también, ¿no? Tal cual, sí, con el sí, derecho sí. a estudiar y bueno, la universidad pública, que es obviamente uno de los grandes logros argentinos, ¿no? Bueno, estamos con Pedro Villa, encantadora nota hoy en la conversación, 40 minutos pasaron de las 7 de la tarde, tenemos que ir a la pausa, 1-5437-8696 para dejar tu mensaje de texto, 442-4476, mensaje de voz grabado. Ya volvemos, gracias. Nos encontramos para conversar. La conversación con Fernando Asciuto. 45 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bueno, estamos en esta, por allí uno tiene que elegir en la vida, ¿no, Pedro? Sí, es así. Pedro tal Villa cual. está con nosotros, elegíamos o la segunda parte de la samba esta del Negro Alegre, Sí. de los fronterizos, o seguimos charlando con Pedro Villa y me queda poco tiempo. Entonces elegimos, bueno, hicimos al medio. Bueno. Dejamos la mitad y Exacto. ahora seguimos. Hay gente que me escucha y dice, che, no corten esa canción. Y sí, bueno, pasa en la radio porque, bueno, tenemos poco tiempo. Pedro, bueno, sos un fanático del folclore argentino. Sí, sí, pero el folclore clásico, Mirá. de lo moderno, los nocheros me encantan, Ah. sí, más que nada por la polifonía de voces, eso Ah. me encanta muchísimo. O sea, sí, sos sí. un hombre de escuchar folclore en tu casa. Salgo a caminar con los auriculares Mirá. escuchando folclore. Mirá, Sí, sí. pero que de la época de que Atahualpa, Cafrune, ¿no? No, Conjuntos, ¿o qué? los conjuntos, ¿viste? Bueno, de los clásicos, los fronterizos, pero los originales, esa canción que originales. acaban de pasar, Sí, no sí, son los los originales. de López. Claro. Y Cela, y no me acuerdo qué más. Esa, sí, sí, todo el resto. Pero bueno, Sí. los de Salta, Claro. los Qué del voces, Suquía. ¿no? Las voces de Orán. Qué bárbaro. Sí, sí, Y sí. los del Suquía también estaban Los del- en- sí, sí, creo muy- que- sí, sí, sí. Iriarte, creo que se llama, una voz finita ahí, un Ah, sí, tenorino sí. impresionante. El clásico de los del Suquía, Impresionante, tal ¿no? cual. Sí. Qué bárbaro. Sí, me gusta eso, sí. Bueno, Pedro, y estabas en los coros, me decías también, de la ciudad de Trelew. Y desde que entré al colegio, el padre Maina enseguida al coro, Ah, ¿viste? mirá. Y después cuando volví justamente del seminario, estuve con la señora Delia de Polanco en el coro Qué municipal. lindo. Sí, estuve 3 o 4 años. Sí, Mirá. sí, y fuimos varias veces a Buenos Aires a cantar. Claro, ahí con los fronterizos no cantaron ustedes una vez con Delia. No, yo al menos No. en esa época no Ah. estaba. No. Pero sí los vi allá personalmente cuando estaba Con en la misa Fortuna. criolla, ¿viste? Sí, Que estaba la misa criolla. Un espectáculo. Me encantaba Claro. la misa criolla. cuando Ariel salía. Ramírez, Jaime Torres, Sí, bien digo, y los fronterizos. Y el claro. coro, un coro de Nuestra Señora del Socorro, algo así era. Sí, sí, muy Qué bien. obra, ¿no? La Sí, misa criolla, ¿no? espectacular. Y Sí. para el momento en que salió, fue allá Sí. por el 63, 64, Claro. un golpe. Vos sabés que es uno de los trabajos más difundidos en el mundo, Sí. en la discografía mundial. Exactamente. Es impresionante. Sí, sí. Bueno, y te encuentro vos cantando en el coro, qué bárbaro. Bueno, llegaste quedamos en el punto, acá lo tengo anotado, el tema universitario, ¿no? Sí. Está bueno recordar un poco también de esa época de la universidad, la posibilidad de estudiar, porque hay muchísima gente que por un motivo o el otro no había podido estudiar. Y lo hicieron y después se transformaron en referentes, en profesores, escritores, investigadores. Bueno, Sí, sí, hay toda una camada interesante. Claro, ¿eh? claro. Sí, yo lo pude hacer justamente porque al vender la vidriería y empezar a trabajar en el Colegio Padre Juan tenía la tarde libre. Sí. Entonces empecé a concurrir para recibirme de profesor de historia y tener el título, digamos, habilitante. Yo era maestro normal. Claro. O sea, ¿Vos tenía... no estudiaste en Trelew, un maestro normal? No. ¿viste? Yo hice hasta tercer año, me fui al seminario y Claro. después en el seminario, lo que era cuarto y quinto año, Sí. era el magisterio clásico de antes. Entonces mirá. yo terminé quinto año siendo maestro normal nacional. Claro. Y después eso me habilitaba sea, para dar clases, claro, Exactamente. claro. Y después, bueno, y hice acá el profesorado. Estoy mirando el Facebook de la radio. Te manda saludos, a ver un segundito, en LU20 el Facebook. También estamos con Pedro Villa. Y te voy a, bueno, por una cuestión de respeto, vamos a comentarle a la gente, a aquellos que llaman y te mandan saludos. Te mandan saludos, bueno. Pedro. Bueno, ahora vamos a mirar acá. Tengo, por ejemplo, a ver. Tengo. Roberto César Cepo, gran persona Villa, Sí. abrazo. Susana Beatriz Arcilla, qué gran invitado. También, bueno, se van sumando los mensajes. Y sí, Muchísimas gracias a la la gente. arcilla más vale, mi esposa. Mirá, bueno, qué gran invitado, ¿no? Sí. Bueno, ahí la conociste también en la época del profesorado. Viste que he estudiado bastante tus cosas, ¿no? Justamente. Sí. Ahí fue donde la conocí. Empezamos, me acuerdo, mira, en esa época había que hacer, para abrir la carrera había que rendir ingresos y los cursos tenían que ser de 15, si no, no se abría la Claro, carrera. lógico. Bueno, para empezar el curso de historia juntaron de geografía, de letras, de historia
y logramos 15. Me acuerdo que la última la tuvimos que ir a buscar a la casa para que viniera a presentarse, para juntar 15. 14 mujeres y yo. Mirá. Ahí adentro. Bendito eres entre todas las mujeres. Es lo primero que me dijeron. Mirá. Sí. Bueno, mirá. Después al poco tiempo apareció otro varón, y bueno, ya éramos dos por lo menos para balancear un poco. Por lo menos. Claro. Y época me decías también que quedó pendiente el hecho de los viajeros, ¿no? Profesores viajeros, grandes profesores también. Y ¿no? claro, en esa época algunos eran profesores locales. Clemente Dunro, por ejemplo, nos dio algunas materias de historia. Pero después venían de Bahía Blanca. E incluso llegamos a tener una profesora de Buenos Aires, venía de la UBA, que era una historia de España, creo que era así. Claro. Sí, había muchos profesores viajeros. Claro. Pedro, nos quedó pendiente esto, un tema íntimo y personal, que fue cuando decidiste dejar el estudio allá para Cuba, seminario, ¿no? Seminario, ¿no? Sí. Un día decidiste, bueno, fue algo que se fue. No es un día, claro, eso lo vas viene, pensando. ¿no? Viene. Claro, ya el segundo año se estaba haciendo dentro de los 4 últimos años, que se llaman de teología. Ya el segundo año lo empecé a repensar muy bien, ¿viste? Claro. Para qué lado iba a agarrar, y bueno, el año terminó justamente con la decisión final de decir, claro, no, de esto, claro. vamos por otro lado. De volver a casa. Claro. Pedro, y arrancaste, nos quedó pendiente también el tema del Padre Juan, cuando empezás como preceptor. Sí. Digamos, y después, bueno, ¿y cómo sigue? Porque después de 30 y cuántos años. 34 años y creo que 7 meses, algo, no me acuerdo, pero sí. Sí, lo que pasa es que en esa época Lucio me dijo, mira, la idea es... El padre Lucio. Lucio Sabatín me dijo, mira, la idea es que vos con el tiempo llegues a ser el director, por eso queremos que te vayas preparando. Así que bueno, yo le empecé a dar los libros a lo loco, a estudiar, y ya siendo preceptor era un poco como el encargado del secundario. En esa época había 5 cursos nomás. Sí. Y bueno, después fue creciendo, en cierto momento me nombraron como vicerrector, porque el rector siempre era un salesiano. Mira. Hasta que en el año 88 decidieron que los salesianos se retiraban y el rector iba a ser laico, y yo fui el primer rector laico del Colegio Padre Juan. Claro. Hasta que me retiré en el 2011. Claro, fueron un montón de años, ¿no? Sí, 34 años ahí adentro. Claro, con esta experiencia y de cambios en la educación también. Impresionante la de cambios en educación, terrible. Yo todos los años iba a un curso de rectores que organizaban los obispos de la Argentina en Buenos Aires, el curso de rectores era, ¿viste? Y fui 19 años seguidos haciendo, y todos los cambios que se propusieron, impresionante. De todos modos es una pena, porque yo creo que mientras no se capacite, mientras la profesión docente no sea estimulante, y estimulante desde el punto de vista económico, ¿verdad? Porque uno, para dedicarse si ese va a ser su trabajo, tiene que estar bien remunerado, y más con la importancia que tiene la educación para un país. Y eso nuestros gobiernos nunca, ninguno, a pesar de las promesas, nunca lo valorizó. Lo consolidaron. Sí. Claro. Y eso hace que el nivel de la docencia a veces no sea el que uno necesita. De hecho, yo tenía que salir a buscar suplentes y no conseguía profesores, entonces tomaba personas habilitadas para dar clase o no. Entonces... Sí, la docencia es una falla tremenda que tenemos en el país, la educación en general, ¿no? Claro. Pero hay que capacitar, hay que formar buenos docentes. Y hay que estimular. Y después las exigencias. Bueno, sos un hombre que venís de allá del Santo Domingo, me imagino las exigencias de aquellos curas, ¿no? Sí. Eran épocas duras. Sí, eran duras tremendo. Demasiado duras por allí, ¿no? Para la época le estábamos habituados. Si lo juzgamos desde esta época, no, claro, es demasiado dura, ¿verdad? Pero tampoco hay que escaparle a la exigencia, porque si no habituas a los chicos a que hagan un esfuerzo por algo, y después la vida es difícil y le reclama esfuerzo. Y si uno no está entrenado, y no se lo banca, ¿viste? Medio que capaz que coincidimos, Pedro, por allí con esto, ¿no? Nunca vamos al medio, o sea, siempre los extremos. Exacto. O nos vamos de un extremo de dureza absoluta a esto que es por ahí uno de afuera, digo con todo el respeto del mundo. Vos sos un profesor consolidado de tanta trayectoria que lo podés corroborar. Sí, pero desconozco hace 11 años. Ya cambió todo, pero digo, uno ve por allí, ¿no? Las exigencias, me refiero, ¿no? Y esto de la puntuación, antes nosotros, yo me incluyo, yo hablo por mí, teníamos el 10, el 9, el 8 y el reprobado, o aprobado, y llegabas a casa con un boletín malo y tenías también no sé cómo será ahora, no tengo ni idea. Claro, no sé cómo es la calificación ahora, yo ¿viste? la desconozco pero también. fuimos también con esta historia, o de pasar de
grado por allí tampoco con las exigencias si te llevabas una materia previa, entonces tenías que rendir, Sí, o sea, y ojo, y sí, más vale que lo rindas porque si no, sí, y no, es no la pasabas. realidad, Sí, es la realidad, ha Sí, cambiado sí. y mucho, ¿no? Sí, Bueno, no sí. sé si dará resultado, no sé. Lo cierto es que uno por allí mira, dice 2 más 2 y te dicen 5, pero bueno, no sos cauto y está muy bien que así lo haces. Bueno, Pedro, y arrancás en Padre Juan con toda la historia, como preceptor y después rector. Primero fue como vicerrector, vicerrector. Encargado del colegio, porque el rector era un sacerdote salesiano, Claro. que, digamos, era el título, pero no estaba. Y entonces yo era el que manejaba el colegio. Hasta que, ya te digo, en el año 1988 los salesianos decidieron dejar el colegio ya totalmente, es decir, estar pero no llevarlo adelante. Y entonces me nombraron a mí como primer rector laico, ¿no? Y después fuimos conformando un equipo de, cuando los salesianos incluso se fueron a vivir allá arriba, a Nuestra Señora de la Paz, el colegio fue manejado totalmente por laicos y conformamos un excelente equipo. Hay que armar equipos para un colegio, Pero, me imagino. claro. ¿Qué cantidad de alumnos hay en un colegio de ese tipo, en esa época más Mira, o en menos? esa época yo calculo que éramos como 400, Claro. creo que cuando yo me fui, ¿no? Claro. Después creo que creció más porque Claro. el rector que vino después de mí agrandó el colegio, Claro. hizo más aulas, más orientación de esto de lo que era polimodal, no sé cómo es ahora, ¿no? Sí. Entonces el colegio creció. Pero teníamos un buen equipo que trabajábamos los dos niveles, el primario y el secundario en conjunto. Dirigíamos el colegio en conjunto, tomábamos las decisiones Claro, en equipo claro. y siempre con las reuniones de equipo que eran semanales venía siempre el salesiano estaba presente. Claro, Siempre como para acompañarnos en toda la claro. gestión, ¿no? Pero bueno, y llega el momento de la despedida, de allí te jubilaste, y bueno, Sí. ese es todo un tema. Pero, y ese Trelew, me quedé también con el Trelew, ¿no? Del Trelew pujante, de esa época de la bibliotería, Sí, también de sí, trabajar. sí. Después poder estudiar, poder entrar también a trabajar allí en el Padre Juan Mucio. Y lo que pasa con las familias cuando te ven en la calle, porque uno cuando va al colegio, hay chicos que van del primer grado hasta quinto año. Mira, te Sos cuento- parte de la familia. Sí, o sea, hoy- y salís a Trelew seguramente con 400 alumnos por año, o sea, si hacemos una cuenta Sí, un poco... sí, mira, hoy te cuento la experiencia de hoy nomás. Sí. Tuve que ir a hacer un trámite bancario. Me siento ahí para Sí. esperar cosas y una señora que está al lado mío me dice, ¿usted es Pedro Villa? Sí. Sí. Yo fui alumno suyo en la escuela 720. Trabajé en una época también, Ah. la 720. Y al lado entra otro y me dice, hola, ¿qué tal, Pedro? Y un alumno del colegio Padre Juan. Salgo Sí. a la calle y me encuentro con otro. Sí, ya a esta altura, ¿viste? Claro. Y este muchacho que mandó el saludo también exalumno del colegio, el de la Claro, pinturería. claro. Sí, muchísimo. Te imaginas la de chicos que pasaron. Claro. Chicos y chicas después, ¿no? O sea, sos un hombre que te jubilaste y bueno, ¿y ahora qué haces? ¿La radio y qué más? Bueno, no, Si se puede saber públicamente. Sí, no. Los primeros años estuve ayudando a mi hijo digamos, en llevar la vinoteca. Tiene una vinoteca. Ah, ahí sí, en- como no lo conozco. Sí. Eh, Le mandamos le- saludos. Sí, por supuesto, para Mauro. Le llevé un poco la administración durante unos 5 años más o menos. Después ya se lo dejé que se arreglara solo. Y yo me dedico exclusivamente a estudiar e investigar sobre la Biblia, sobre la teología moderna y armar este programa, ¿verdad? Me lleva tiempo. Y de hecho tengo previsto unos temas bastante urticantes y fuertes que... No quiero, como se dice ahora, spoilearlo, se dice, ¿no? De adelantar lo que viene, qué sé yo, como Sí. viste que dice, no vamos a adelantar, pero bueno, estás estudiando, contame un poco, contale a la gente un poco así se engancha también con esto que estás escribiendo o estás estudiando, ¿no? Sí. Bueno, es un estudio sobre la Biblia desde un contexto posteísta. Entonces, en primer lugar tenemos un estudio sobre la Biblia, pero la Biblia estudiada como si fuese un libro común cualquiera, y se le aplica el método que se llama histórico crítico, es decir, se hace una crítica, un análisis sobre la historicidad de lo que está relatado en la Biblia. Y vos te das cuenta, después de estudiar con todos los estudios que ya vienen ya hace bastante tiempo, Claro. de que la mayoría de los hechos que están narrados allí como históricos no son históricos, no pasaron nunca, son relatos teológicos, son cosas escritas para transmitir un mensaje religioso, pero que no pasó nunca. Con una simbología. Claro. Y Te con voy a un te voy a mensaje tirar metafórico. Claro. ¿Eh?
un bombazo, por ejemplo, Sí. que Jesús nace de María Virgen. Jesús nació del papá y de la mamá como cualquier ser humano, porque era un ser humano. Así tan, que después resucitó muertos. Los seres humanos, una vez que están muertos y no resucitan. Claro. Y así te Bueno, podría cuando dar- decís esto, ¿qué pasa en la iglesia? y supongo que no les debe... ¿Tenés algún tipo de comentarios? No, de parte o de la gente, o de cómo es la historia. ¿Qué aparece? por ejemplo? En los ciclos anteriores recuerdo que cuando empecé, el obispo que estaba en ese momento acá, Sí. lo escuché en la misa que hacían los domingos acá, digo, no escuchen ese programa, pues no es un programa ¿Te dijo? católico. No, a mí no, pero se lo dijo a la gente. Bueno, te lo dijo a vos, igual, pues te ibas a enterar, digamos. sí, pero de todos modos supongo que alguien debe escucharlo. Sí, sí. Y bueno, eso con respecto, yo me dedico sobre todo a eso, ¿verdad? Porque he descubierto un mundo realmente fascinante. A mí me apasiona, me fascina, y he conseguido muchísimo material y de última, o sea, los últimos estudios bíblicos, yo los tengo y son espectaculares. Y el enfoque, ahora como te decía, desde el punto de vista posteísta, en pocas palabras, que ya más o menos te dije lo que era. La imagen de ese Dios que está allá arriba mirándonos, eso no es cierto, eso no existe, Dios no es una persona. Ahora, entonces, ¿qué es Dios? Y yo no voy a caer en el dogmatismo anterior de decir Dios no es esto, Dios es esto, no. Pero una idea nueva, obviamente, de que es como una energía amorosa en expansión progresiva, beneficiosa, podemos aceptarlo como una nueva imagen de Y Dios. de una iglesia bastante criticada en muchos aspectos. Me refiero a la iglesia católica, ¿no? Sí, en el mundo, no sí, solamente acá. sí, ¿no? sí, es una En el iglesia. mundo. En este momento, por ejemplo, están discutiendo todavía si la mujer puede ser sacerdotisa. Ahora viste que salió algo nuevo estos días, ¿no? Sí, cerraron un el título vi. Sí, se terminó un sino. El sino es una reunión de obispos a nivel mundial con participación de laicos y laicas, ya por lo menos en eso ha habido una apertura. Y bueno, la resolución final después de tantos años es, van a seguir pensando a ver si la mujer podría llegar a ser diaconisa. O sea que van a llevar 10 años más, o andás a ver cuánto. ¿Y qué me decís del Papa Francisco? Importante tu opinión, Pedro Villa. Es argentino, bueno, es un notición, fue una notición importante para nosotros que haya sido argentino. Yo creo que él tiene un compromiso político dentro de la Argentina. Su formación es partidaria, su formación es peronista. Tiene esa inclinación, eso es indudable. Ha intervenido, no siempre se sabe, pero interviene en la política argentina. Y ha hecho un esfuerzo, yo reconozco que ha hecho un esfuerzo por modernizar la iglesia. Lo que pasa es que tiene al lado de él un montón de cardenales y obispos ya, pero muy grandes, muy antiguos, que siguen con esa mentalidad antiquísima, ¿verdad? Entonces se le hace muy difícil modernizar. Entonces ha hecho los intentos, pero no ha tenido mucho éxito hasta ahora. Y la novedad es que por allí llegue, ¿no? En algún momento a la Argentina. No hablaba, no sé. Eso es lo complicado, porque como te decía hace un rato, el compromiso ideológico que tiene con un sector de la Argentina, con la política. Sí, sería muy conflictivo. Es muy inteligente y de hecho por eso no vino. No ha venido, por eso está. Pedro, te agradezco muchísimo. Antes del fin del año, seguramente nos vamos a ver por aquí para desearte, porque increíblemente ya estamos deseando feliz año 2025. Ya estamos ahí, ya estamos. Agradecido por tu tiempo, sos muy amable, la pasamos muy bien, espero que vos también la hayas pasado bien. Sí, Se te ha pasó sido volando. muy grato, la verdad. Se pasó volando. Sí, se nos fue el tiempo. Bueno, gracias por todo, Pedro. No, gracias a vos. Bueno, gracias Víctor Barría, muy amable. Ya llegan los muchachos de Motores a Pleno, que llegan con todo lo que ocurrió este fin de semana en materia automovilística, transmisión de la radio. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, que la pasen bien. Gracias Víctor Barría, puesta en el aire, operación técnica y la música. Está María de los Ángeles Gómez también en las redes de la radio. Que la pasen muy, pero muy bien. Chau, chau.